Bueno, pues sin más, vamos a pasar al siguiente taller. Quiero presentar al licenciado Emilio López Horta. Por favor, le damos un aplauso. Voy a leer un resumen de su trayectoria profesional. Economista con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado, donde ha participado como asesor económico para instituciones públicas, así como la evaluación de proyectos públicos de transporte e infraestructura, especialmente mediante esquemas de participación público-privada. Emilio López Horta coordinó los proyectos de fortalecimiento al ciclo de inversiones y estructuración y mejores prácticas de proyectos EAPP para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal en la Ciudad de México. Ha sido profesor de la Cátedra de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Mercados Latinoamericanos y Análisis de la Balanza de Pagos de la Facultad de Comercio Internacional y Administración de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene experiencia internacional participando como expositor en diversos foros organizados en América Latina, Asia y Europa sobre proyectos bajo esquema APP y el sistema de inversión pública en México. También ha participado por parte de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el estudio para la estructuración financiera, institucional y jurídica del Programa de Aceleración del Corredor Pacífico de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas y en la propuesta del mecanismo innovador para proyectos de infraestructura que integró y estructuró el Banco Interamericano de Desarrollo bajo el marco del proyecto Mesoamérica. Con ustedes, Emilio López. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Antes que comencemos, quiero agradecer a la CEMIC de Baja California y al gobierno de Baja California por la invitación a participar en este evento y bueno, y felicitarlos por la iniciativa de realizar foros como este que incentivan el conocimiento, pero sobre todo incentivan las dudas que pueden existir en torno a este tema APP y despejarlas. Presentaciones. Bueno, hoy preparamos una presentación por parte, o actualmente soy socio de la firma ICOS, que Julio acaba que preside aquí en México, y hoy vengo a hablarles del proceso de evaluación de los proyectos APP en México. Y cómo es que debemos de preparar estos proyectos tanto en el entorno de todo el sistema federal como en los procesos que llevan la evaluación de este tipo de proyectos para que se estructure por parte de los gobiernos, tanto estatal como federal, y se materialice ese proyecto en una realidad. Vamos a hablar hoy de la normatividad que permite regular y reglamentar, así como establecer la conveniencia de llevar a cabo proyectos APP. Vamos a hablar del proceso de evaluación APP en México, donde les voy a platicar de las diferentes metodologías que existen hoy a nivel federal, pero que se alinean con lo que afortunadamente ha hecho Baja California el día de ayer al aprobar el Congreso su ley, y que, como ya platicábamos hace rato con Julio, con Rodrigo, esta se alinea a un proceso federal que se había venido trabajando pues durante muchos años. La importancia de eso, de alinear un proceso primero jurídico y luego alinearlo a un proceso institucional, es que lo que crea es un marco jurídico, un marco legal que da certidumbre, como mencionó hace rato Rodrigo, a los inversionistas. Eso lo que les permite es asegurar que su inversión va a tener certidumbre de ser realizada durante los N número de años, como estamos hablando de proyectos de largo plazo, durante los 15, 20 o 30 años en los que estén inmersos en ese proyecto
final voy a platicar algunas recomendaciones que debemos de seguir para que el proyecto sea exitoso. Bueno, pues como lo platicaba, bueno, la ley APP de Baja California que se aprobó ayer en el Congreso fundamenta su marco institucional en el artículo 100 de la ley constitucional de la ley de Baja California, lo que le permite pues funcionar a través de los principios de eficacia, eficiencia y honradez que le enmarcan. La ley APP pues busca básicamente comprar un servicio, la adquisición de un servicio para el sector público, que es el fin. Elimina totalmente el tema de compra de activos, sino como lo platicaba Julio, los proyectos APP lo que buscan es la compra de un servicio. Y la ley APP de Baja California permite que la población reciba ese servicio público a través de la construcción de la infraestructura y la proporción de los servicios que el privado le va a dar a solicitud del sector público, de un servicio sustantivo y con especificación de requerimientos. Esta ley, como les platicaba, la ley APP que aprobó el Congreso, se suma a un tren federal porque existen muchas similitudes en la ley. Lo que va a permitir es que los proyectos se estructuren en un principio con metodologías que voy a platicarle que ya existen a nivel federal y que los últimos sexenios el gobierno de México ha ido trabajando y que bueno, pues hoy son una realidad. Sin embargo, bueno, pues hoy Baja California enfrenta un gran reto de sumar estos esfuerzos metodológicos que se han ido desarrollando en México a los esfuerzos que también el propio gobierno de Baja California está realizando y que le van a permitir estructurar modelos o proyectos APP totalmente exitosos que le den certidumbre a los inversionistas que buscan este tipo de proyectos como parte de su core business. La ley APP se aprobó federal, se aprobó en enero del 2012 y de ahí vino una serie de reglamentaciones y lineamientos que fueron dando forma al tren jurídico y legal de esta ley que permitió, bueno, pues dar pie a que se estructuraran ya los proyectos APP de esta forma. Todos los proyectos que se estructuran bajo la ley APP pues deben de estar enmarcados en el artículo 14 de la ley APP, donde estos aspectos se solicitan aspectos tales como la descripción del proyecto y la viabilidad técnica del mismo, los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto, las autorizaciones para el desarrollo del proyecto que en su caso resulten necesarias, la viabilidad jurídica, el impacto ambiental, la preservación y conservación y equilibrio ecológico, la rentabilidad social del proyecto que vamos a platicar al rato, las estimaciones de inversión y aportaciones en numerario y en especie, tanto federales como particulares, que se requieran para el proyecto, la viabilidad económica y financiera del proyecto, que era lo que platicaba Julio hace un rato, el modelo económico financiero, cómo estructuraste ese proyecto para dar rentabilidad financiera a este tipo de proyectos, y la conveniencia de llevar a cabo proyectos mediante un esquema de asociación público-privado en el que se incluye un análisis respecto a otras opciones. Todos estos elementos están contenidos en el artículo 14 de la ley APP y son necesarios, son condiciones necesarias que debe de realizar el sector público para poder llegar a licitar un proyecto APP. La ley de Baja California prácticamente toma todas estas condiciones federales y las implementa en su propia ley. Eso significa que tendremos aquí en Baja California que hacer las mismas evaluaciones y llevar a un nivel
certidumbre de que los proyectos que estructure el gobierno serán totalmente exitosos y a prueba de bala. El artículo 4 de la ley APP permite la aplicación de los estados y los municipios del marco legal federal. Sin embargo, bueno, este artículo lo que nos dice es que las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unos y de estos podrán celebrar este tipo de proyectos con recursos federales de conformidad a los convenios que realicen. Eso significa que el gobierno de Baja California, por ejemplo, si se quiere apegar a un marco jurídico federal, tendrá que crear convenios con el gobierno federal para transitar a través de esta ley. El artículo 5 también te habla de estos convenios en los que la aportación de los recursos federales en numerario o en especie deberán pactarse expresamente con las entidades federativas o municipios según se trate y serán aplicables en relación a dichos proyectos y a las disposiciones de la ley. Muy importante en esta parte tener claro que para que un proyecto se pueda sustentar a través de la ley federal, la combinación de los recursos federales debe de ser mayoritaria en relación a los recursos estatales. A su vez, si los recursos estatales son mayoritarios que los federales, el marco legal que deberá seguir ese proyecto es el marco legal estatal. Pero eso nos lleva a un escenario en el cual los proyectos que hoy elaboremos prácticamente serán homogéneos, tanto para llevarse a un nivel federal como a un nivel estatal en su preparación. Es decir, son los mismos requisitos que necesitamos tanto a nivel federal como estatal. Existe un gran reto, por ejemplo, para Baja California, que es, bueno, ahora, derivado de la aprobación del Congreso de la ley, ahora, bueno, pues tendrán que llevar un reglamento, tener un reglamento que les diga, bueno, cómo operar esta ley, pero no solo eso, tendrán que tener lineamientos que aterricen el cómo deben de estructurar este tipo de proyectos. ¿Y cómo es? Pues es a través de ciertas metodologías de evaluación que el gobierno federal desarrolló y que hoy pues obtiene para que este tipo de proyectos que involucran recursos federales presupuestarios lleven a cabo. Y ese es un reto hoy para Baja California que estoy seguro pues que llevará a éxito en estos próximos meses. Los lineamientos federales, APP, establecen en ellos que el registro en cartera es indispensable para continuar con la revisión del proyecto. Eso significa que un proyecto que se estructure bajo esta normatividad o bajo esta ley y que se lleve a un nivel federal, lo primero que tiene que obtener es un registro en cartera. Y ese registro en cartera lo primero que va a demostrar es que es socialmente rentable ese tipo de proyectos. Hacen también referencia a que solo los proyectos cuya su participación pública, sea PEF o FONALIN, requieren registro. Y esto pues obedece a un tema puramente de las reglas de operación del, por ejemplo, en el caso del FONALIN, del Fondo Nacional de Infraestructura, en el cual el Fondo Nacional de Infraestructura destina recursos para proyectos con alta rentabilidad social y baja rentabilidad financiera, que lo que busca es hacerlos bancables, y con ello, bueno, pues solicita que se realice un análisis costo-beneficio que demuestra rentabilidad social, y ese proyecto por ello requiere un registro en cartera. También definen una fecha límite para que las dependencias presenten su solicitud ante Hacienda, y esa fecha límite siempre será el día último de junio, en el cual, después de haber obtenido un registro en cartera, que lo que hace ese registro en cartera es únicamente pues calificar que este proyecto cumple con una rentabilidad social, ahora lo que requiere ese proyecto es que se le apruebe como un proyecto de asociación público-privada. Entonces, después de haber tenido el registro en cartera, la DEP
dependencia ya podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda la autorización del proyecto bajo un esquema APP. Y establecen 4 requisitos que deberán cumplir los proyectos APP en su solicitud: el oficio del titular de la dependencia federal manifestando la determinación de realizar el proyecto, el dictamen de viabilidad del proyecto, el análisis de conveniencia para realizar el proyecto APP, que es el estipulado en la fracción 9 del artículo 14, y el análisis de inversión y aportaciones, así como la viabilidad económica financiera establecidas en las fracciones 7 y 8 de la propiedad. Establecen que el dictamen debe de contener que todos los 9 análisis contenidos en el artículo 14 de la ley están completos. También deben de manifestar ese oficio que, bajo protesta de decir verdad, que el proyecto se considera viable para llevarse a cabo como un proyecto APP. En caso de los que los requisitos no estén completos, tiene 20 días la dependencia para corregir eso, y de no solventar esas correcciones, la Secretaría de Hacienda cancela el trámite de solicitud APP. La Secretaría de Hacienda, a través de la unidad de inversiones, debe de informar a la dependencia en un plazo no mayor a 20 días hábiles si lo entregado cumple o no cumple con lo requisitado. Establecen también estos lineamientos que a través de la unidad de inversiones se considerará el índice de elegibilidad, el análisis de riesgos, el comparador público-privado, los instrumentos de planeación correspondientes, y emitirá esta una opinión. Más adelante voy a platicar de todos estos estudios a los que se enfoca la Secretaría de Hacienda y para los cuales se construyó una metodología, y los cuales están alineados a los propios lineamientos que emite la Secretaría de Hacienda para este tipo de proyectos. Explican que a través de la unidad de inversiones se emite una recomendación a la Comisión Intersecretarial de Gasto y Desincorporación Federal, que esta es la que finalmente da la prelación de los proyectos para que se suban al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, y se lleve al Congreso y finalmente se apruebe para que la dependencia pueda licitar. Y establecen el propio proceso de evaluación para determinar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto. Hay 2 elementos que la ley de Baja California hoy contempla, que son el de la evaluación social y el de la conveniencia de llevar a cabo un proyecto APP bajo un esquema diferente al de obra pública tradicional, que son los mismos elementos que contempla la propia ley federal. El primero, se cumple con realizar una evaluación social, un costo-beneficio, y el segundo se cumple con la conveniencia de llevar a cabo un estudio que integra 2 evaluaciones, 2 tipos de estudios que se requieren hacer y que la Secretaría o que el Gobierno Federal ha desarrollado. Aquí traje un diagrama que nos explica básicamente cómo es que deben de transitar estos tipos de proyectos que involucran recursos federales presupuestarios. Quiero hacer aquí un paréntesis, porque es muy importante que identifiquemos que si el proyecto APP que vamos a llevar a cabo y que vamos a subir a una normatividad federal involucra recursos federales presupuestarios, transita por este camino. Existen en el reglamento federal definidos 3 tipos de recursos federales. Los primeros son los recursos federales presupuestarios, que son los que siempre identificaremos en el presupuesto de egresos de la Federación etiquetados. Los segundos son recursos federales no presupuestarios, que básicamente son recursos que provienen de fondos destinados para el desarrollo de infraestructura. En el caso de, hasta el momento, el único fondo que destina recursos federales no presupuestarios para este tipo de proyectos es el Fondo Nacional de Infraestructura. Entonces, si la combinación de recursos fuera FONADIN con un peso de recurso federal presupuestario, caminamos por este camino. Sin embargo, si los recursos federales en su totalidad y son mayoritariamente del FONADIN versus los del Estado, y por ello nos vemos obligados a transitar por la ley federal,
no caminamos por este proceso de aprobación federal. Es muy importante tener en cuenta que únicamente con recursos federales presupuestarios la federación nos puede exigir caminar a través de este esquema, y es lo único que norman los lineamientos. Y entonces, pues lo primero que podríamos tener aquí es una idea de desarrollar un proyecto, y ese proyecto, bueno, pues lo que tenemos que hacer, y determinamos que requerimos recursos federales presupuestarios, lo que tenemos que hacer es crear un convenio con la Secretaría, que en su caso, o la Secretaría o la cabecera de sector, que en su caso se requiera. Por ejemplo, un proyecto carretero, requeriríamos crear un convenio con la propia delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí en Baja California, y poderlo subir a través de la ley federal. Existen en los estados, a veces, o incluso en los municipios, la idea de que un estado o un municipio puede llegar directamente a la federación a llevar su proyecto para obtener registro y para llevarlo por todo este proceso. Y es muy importante tener en cuenta que ese no es el camino. El camino es siempre a través de las cabeceras del sector federal, es decir, en el caso de un proyecto educativo, a través de la Secretaría de Educación Pública; en el caso de un proyecto de infraestructura carretera, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; en el caso de un proyecto igual de transportes, a través de la propia Secretaría; en el caso de un proyecto hospitalario, por ejemplo, a través de la Secretaría de Salud. Siempre a través de la cabecera del sector federal. El gobierno o el municipio estatal el gobierno estatal o el municipio debe de impulsar su proyecto. Si la combinación de recursos federales fuera mayoritaria y se requiriera impulsarlo a través de la ley federal. Y bueno, como les decía, si esos recursos son federales presupuestarios, pues tendremos que llevarlo por este camino. Después de eso, pues el gobierno del estado tendrá que realizar todos los estudios pertinentes para llevarlo a transitar aquí, todos los estudios del artículo 14 que les mencioné, que por ejemplo Baja California hoy en día pues tendrás indispensablemente, ya sea por una u otra ley, que realizarlos. Eso significa, bueno, pues que el trabajo ya lo va a tener hecho, y que si ve indispensable obtener recursos federales presupuestarios, pues ya tendría nada más que subir el proyecto a través de un convenio y lograr cabildear con las propias secretarías que este proyecto se suba a través de la ley electoral. De ahí, el proyecto lo toma la federación, la secretaría, a través de ese convenio, y lo que hace es que primero le va a tomar el costo-beneficio, la evaluación social, y se la va a llevar a la Secretaría de Hacienda para que obtenga un registro en cartera. De ahí, bueno, pues puede tardar 2, 3, 4 meses, depende de la propia Secretaría, las dudas que tenga sobre ese estudio. Y una vez que la Secretaría está conforme con la evaluación social que se realizó para un proyecto en específico, da un número de cartera, y ese número de cartera lo que nos dice es que el proyecto tiene rentabilidad social, básicamente. Y ahora, con esa rentabilidad social, la dependencia lo que tiene que hacer es tomar sus otros expedientes y decirle: oye, Secretaría de Hacienda, lo que requiero ahora es que me autorices el proyecto como asociación público-privada. Y de ahí tiene hasta el último día de junio para hacerlo. ¿Qué pasaría si yo presento un proyecto de solicitud APP después del 1 de junio? Lo que me lleva es a un escenario de un calendario fiscal o presupuestario del año siguiente. Si hoy yo decidiera llevar ante la Secretaría de Hacienda un proyecto para autorización APP, pues ya me habría pasado de la fecha, y lo que me está diciendo la Secretaría en sus lineamientos es que ahora yo tengo que llevar el proyecto, me va a evaluar el proyecto
pero para podérmelo subir al PEF 2016. ¿Sí? Porque el 1 de junio, ahorita está el proceso que está marcado ahí en verde, ese es el proceso que está ahorita corriendo, y lo que van a hacer es que los proyectos que fueron evaluados y que cumplen con todos los requisitos técnicos que califica y en los que se fija el gobierno federal, pues serán aptos para llevarse a un marco federal y subirse al presupuesto de egresos de la federación, que después tendrá que aprobar el Congreso. Entonces, una vez que esto, que llevamos, que metemos nuestro expediente antes del día último de junio, pues ahora la dependencia, que en este caso es la Secretaría de Hacienda, lo que va a revisar es que el proyecto sí tenga registro en cartera, va a revisar el índice de elegibilidad y el comparador público-privado, que más adelante les voy a explicar, y que son las dos metodologías que básicamente se desarrollaron para determinar que el proyecto tiene características tuvo características para ser una APP y demostró que generaba valor por dinero para ser desarrollado a través de un esquema de asociación público-privada. Y de ahí, bueno, pues correrá un trámite interior que será desde llevar el voto de aprobación de la propia unidad de inversiones a la Secretaría, a la Comisión Intersecretarial de Gasto, Financiamiento y Desincorporación, que será la que a su vez dé la palomita para llevar este proyecto a subirlo al presupuesto de egresos de federación. Desde el día último al día 22 de agosto transita todo este proceso. Una vez que la Comisión de Desincorporación el 22 hasta el 22 de agosto da su aprobación, se integrarán esos proyectos en el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación y lo llevaremos y se llevará más tardar el 15 de noviembre a aprobación de la Cámara de Diputados. Una vez que la Cámara de Diputados apruebe este proyecto, pues y se publica el presupuesto de egresos de la Federación, la dependencia o entidad federativa estará en condiciones para poder publicar la licitación del proyecto. Recordemos siempre que esto es bajo el argumento de que los proyectos sean con recursos federales presupuestarios. Ahora vamos a hablar del proceso de evaluación APP, que es lo que he venido platicando, que se requiere para determinar que el proyecto pues, cumple con las condiciones tanto sociales, financieras, de riesgos y que generan valor por el dinero para ser llevado a través de un esquema APP. Existen tres fases. Este proceso se alineó a la experiencia internacional y a lo que el mundo venía realizando en temas de evaluación APP. Como platicó Julio hace unos minutos, Reino Unido fue pionero y hoy, bueno, pues tiene más de 1000 proyectos desarrollados bajo este esquema. Y Reino Unido maneja una metodología de evaluación que se llama Gateways y que básicamente pues lo que hace es que va llevando el proyecto por fases para que finalmente este proyecto sea realizado a través de este tipo de esquemas. Y México hizo lo mismo y realizó, bueno, pues toda una metodología de evaluación social, toda una metodología para determinar que el proyecto era elegible a través de un esquema APP y una metodología de valor por el dinero que se denominó comparador público-privado. Y estas tres fases se alinearon en un manual que publicó la Federación y que va explicando cada uno de los procesos que deben de llevar a cabo los proyectos de la mano. Es un manual que va llevando al sector o a la entidad o a la dependencia de la mano para que vaya desarrollando este tipo de proyectos, metodológicamente hablando. Y lo primero, bueno, pues es una evaluación social, que es lo que les decía. La dependencia primero tiene que demostrar que el proyecto tiene rentabilidad social y deberá de determinar esto pues, identificando y cuantificando y
principales costos y beneficios para determinar dicha rentabilidad social. Primero, pues identificar una necesidad. Si tengo una escuela que ya no tiene las condiciones necesarias para ser desarrollada, para seguir dando servicio a los alumnos y dar servicios de calidad, y tengo un proyecto, bueno, pues que me lleva a una escuela de vanguardia del siglo XXI, pues primero tengo que identificar una necesidad, revisar si es posible mejorar la situación actual, proponer algunas alternativas de solución a esta necesidad, evaluar dichas alternativas de situación actual y mejorarlas, y aplicar un criterio de decisión para escoger la mejor opción a realizar desde el punto de vista de evaluación social. Después, bueno, pues tengo, una vez que ya realicé como dependencia esta evaluación, lo que tengo que hacer es hacer una evaluación de elegibilidad. Esta evaluación de elegibilidad permite que la toma de decisiones para el proyecto sea temprana, y lo que nos ayuda es a visualizar si el proyecto tiene el potencial de ser APP o no lo tiene. Y el índice de elegibilidad lo que permite, pues, es desarrollar de manera conceptual y analítica en una etapa temprana, es decir, cuando apenas, incluso nada más he desarrollado la evaluación social, ver si el proyecto tiene ciertas características de ser APP. ¿Qué pasa si este índice no me arroja esas características? Pues tengo dos alternativas: replantear el proyecto, porque a lo mejor el tamaño o el dimensionamiento de muchas variables que puede tener un proyecto implícito está sobredimensionado o no está dimensionado al tamaño necesario para este tipo de proyectos, porque recordemos, o sea, los proyectos APP pueden ser desarrollados en todos los sectores. Sin embargo, muchas veces sí el tamaño, el tipo de proyecto que queremos llevar a cabo determina la aplicabilidad o no de este tipo de proyectos, el monto de inversión, las condiciones financieras con las que se está desarrollando, etc. Y bueno, pues eso nos permite tener un primer acercamiento con el proyecto y determinar si el proyecto cumple o no con las condiciones necesarias para ser una APP. Recordemos que la aplicación del índice de elegibilidad es una condición necesaria, pero no suficiente para determinar si el proyecto es APP o no. La única condición suficiente para poder determinar si un proyecto APP es viable es llevarlo a través de una metodología de valor por el dinero, que en este caso es un comparador público-privado, que lo que nos va a decir ese comparador público-privado es si el proyecto genera valor por el dinero. ¿Y qué es el valor por el dinero? Pues si genera ahorros para el sector público a lo largo del tiempo que le permitan tener un proyecto bajo este tipo de esquemas más barato que si lo hubiera llevado a través de un esquema de obra pública tradicional. El índice de elegibilidad se construyó a partir de la experiencia de factores de éxito de proyectos APP en México y en Latinoamérica, y toma factores tales como la institucionalidad, la competencia, la licitación, los involucrados, la complejidad propia del proyecto, los aspectos macroeconómicos y el tamaño del proyecto, que son los criterios que hace un momento comentaba. Muchos de estos criterios deben de estar alineados a las condiciones necesarias para que este tipo de proyectos se realicen. Porque de no ser así, el proyecto, pues lo recomendable sería llevarlo a través de un esquema de obra pública tradicional. Muchas veces los proyectos nosotros podemos tener la idea de que pueden ser APPables. Si lo pasamos por esta herramienta, tenemos una idea más certera de
que el proyecto tiene características de ser APP. Y esta herramienta también lo que permite es determinar que probablemente el proyecto pueda ser llevado incluso por el esquema de obra pública tradicional. Hay experiencias de fracaso que tienen ciertos proyectos que fueron llevados a través de esquemas de APP, que lo que hicieron es que llevaron este tipo de proyectos a este tipo de esquemas, y las características que tenían este tipo de proyectos no exitosos los llevó a un escenario en el que el sector público tuvo que poner más recursos para hacerlos exitosos, para que funcionaran. Y al final lo que acabó sucediendo, pues que el proyecto resultó ser más caro que una obra pública tradicional, y acabó siendo prácticamente una obra pública tradicional, porque todos los recursos con los que se financió el proyecto fueron públicos. Entonces, esto lo que nos permite y lo que nos dice, y hace rato lo comentamos, es ver a este tipo de proyectos como una herramienta para llevar a cabo servicios a la población, pero también lo que nos dice es que no todos los proyectos caben en este tipo de esquemas. Como les comentaba, bueno, pues esta herramienta lo que hace es que agrupa las variables específicas a través de estos criterios generales y los lleva a una herramienta que se maneja a través de un cuestionario de 30 preguntas. 30 preguntas que son las variables latentes, y que están alineadas en cada uno de los factores de institucionalidad, competencia, licitación, involucrados, complejidad, macroeconomía y tamaño. Y lo que hace es que estas herramientas, este cuestionario, pues tiene una dinámica para ser realizado. A través de este cuestionario se crea un grupo, un focus group de funcionarios, de expertos del sector público y del sector privado, en el cual se le dota este cuestionario a cada uno de estos expertos. Hay un líder del proyecto, que por lo regular es quien encabeza el proyecto y que le da el empoderamiento el propio jefe de la dependencia. Y bueno, pues lleva a cabo el grupo. Cada uno de los integrantes del grupo de evaluación va a leer el cuestionario, lo va a contestar de forma individual, y bueno, aquí está cómo está el proceso, y va a llevar a cabo la evaluación del índice de elegibilidad. Lo primero que tiene que hacer cada uno de los integrantes es conocer las variables y los criterios para la evaluación del proyecto potencial que se va a evaluar. Se les entrega, como les platicaba, dicho cuestionario de elegibilidad a cada uno de los participantes. Se aprovecha la experiencia e información de los participantes, es decir, los participantes sí deben de conocer de proyectos de inversión, no podemos involucrar a cualquiera en este tipo de evaluación. Se debe de discutir el grado de incidencia de cada variable. ¿Y esto cómo se hace? Pues yo les reparto a ustedes este cuestionario. El mínimo son 7 funcionarios. Puede haber, lo recomendable es que hasta 15 o 20 funcionarios, no más, porque si no se vuelve un estudio ya muy difícil. Y después tendremos que llevar a cabo, ahorita lo voy a platicar, otro tipo de estudios que nos permite ya identificar ciertos riesgos. Y lo que hace, pues que cada uno de los participantes contesta de forma individual el cuestionario, y después se consensúan las respuestas. Esas respuestas se consensúan y llegamos a un número, a aplicar una nota por cada una de las respuestas, y lo que hacemos es que subimos esas notas a un formato de Excel que publica la Secretaría de Hacienda, y calculamos el índice de elegibilidad y determinamos si este índice le permite al proyecto avanzar o no avanzar en una segunda etapa. Este es el formato del Excel que les platico, que
publicó la Secretaría de Hacienda. Y bueno, pues lo que le permite es que una vez que consensuadas esas respuestas se introduzcan en este formato que va a la medición del 1 al 5. Hay 5 tipos por una pregunta, por ejemplo, como esta que dice transferencia de riesgos. Hay 5 preguntas que deben de ser contestadas y debemos de aplicar una nota por cada una de ellas, que van del valor del 1 al 5 y que nos permite medir la percepción del grupo en cada una de las preguntas. Finalmente, hay una plana que lo que nos dice es cómo está el comportamiento de cada una de las variables en función a cada una de las preguntas consensuadas, las respuestas, consensuadas, y lo que nos arroja es un valor al final, donde dice el índice de elegibilidad, que va del 1 al 5. Este valor del 1 al 5 lo que nos indica es que si el proyecto arroja un valor entre 1 y 2.9, el proyecto no es conveniente para ser desarrollado bajo un esquema PP. Y si el proyecto obtiene una calificación entre 3.1 y 5, el proyecto es conveniente para ser desarrollado mediante un esquema de asociación público-privada. Lo que nos indica esto es que el proyecto debe de ser llevado ahora a una segunda etapa de evaluación, que será la determinante para saber si el proyecto genera valor por dinero o no lo genera. La siguiente etapa, antes de entrar a una evaluación de valor por el dinero, es desarrollar una evaluación de riesgos, que lo que nos va a permitir es, a través de datos históricos, de percepción cualitativa de riesgos, que es un taller, como que ya es un nivel más avanzado del taller de evaluación de elegibilidad, o de estudios referenciales o de información de expertos de manera acotada. Este taller lo que nos va a permitir, o esta evaluación de riesgos más bien, lo que nos va a permitir es identificar los riesgos que están asociados al proyecto y llevarlos a una identificación, describirlos, valorarlos y asignarlos, y obtener una matriz general de riesgos que finalmente va a ser un input que vamos a tener para realizar nuestra evaluación de valor por el dinero. La matriz de riesgos obtenida debe ser respetada en el diseño del contrato y la licitación, y lo que debemos es establecer un equilibrio óptimo en la distribución de riesgos. ¿Qué pasa? Que la distribución de riesgos, por lo general en una obra pública tradicional, pues está totalmente del lado del sector público. Es decir, desde la construcción hasta el fin del proyecto, el sector público tiene toda esa responsabilidad y todos esos riesgos están de su lado. Los permisos y las autorizaciones, el deslinde y los derechos de vía, el diseño de proyectos ejecutivos, los sobrecostos, los retrasos de construcción, el tema de tasas de interés, los riesgos de refinanciamiento, todo está del lado del sector público. Y lo que nos permite hacer el taller es valorar esos riesgos, saber cuánto es lo que nos cuestan y poderlos distribuir. Y entonces, como estamos haciendo esto, pues nos permite saber qué riesgos va a retener el sector público, qué riesgos va a compartir, es decir, que los dos entes, tanto el público como el privado, van a ser responsables, y qué riesgos le vamos a transferir al privado para que él sea el responsable de si las cosas se dan bien o se dan mal. Y finalmente, con esa matriz que va a traer la reasignación de los riesgos, los costos de esos riesgos, la vamos a tomar para realizar la evaluación de la conveniencia desde la óptica del sector público, para evaluar si el proyecto genera valor por el dinero o no. ¿Qué factores generan valor por el dinero? Una adecuada transferencia de riesgos, es decir, el adecuado taller o estudio de riesgos que hagamos nos va a permitir generar valor por el dinero o no.
Si hacemos una mala distribución en esa evaluación de riesgos de estos y los costeamos mal e inclinamos la balanza hacia el sector público, es muy probable que esa mala distribución de riesgos no nos permita generar valor por el dinero. Quiero hacer un paréntesis, lo puse en una lámina, pero es muy importante que tengamos en cuenta que la asignación de los riesgos y nuestra matriz final de riesgos va a ser lo que los abogados van a tomar para poder desarrollar su contrato. Entonces, si hay una mala distribución de riesgos, va a haber un mal contrato diseñado para este tipo de proyectos. Y es muy probable que también ese mal contrato pues, nos lleve al sector público a no incentivar la inversión pública y por tanto pues a no tener éxito tanto en la asignación del proyecto como en su desarrollo mismo. Entonces, el punto que vimos hace un momento, la evaluación de riesgos, yo diría que es toral en el desempeño del proyecto hacia el futuro. También, bueno, un factor que genera valor por el dinero es saber que si se usa la experiencia, las capacidades gerenciales del sector, usar las capacidades gerenciales del sector privado. Muchas veces el sector público no tiene esas habilidades, tanto con capacidades y habilidades gerenciales, como el sector privado las ha desarrollado. Y entonces el sector público tiene que tener esta habilidad para generar valor por el dinero, transfiriendo responsabilidades al sector privado. También que los proyectos requieren una efectiva administración de riesgos en la construcción y en la prestación de servicios, que existe competencia en la licitación. Este tipo de proyectos lo que lleva es a tener eficiencias económicas para el sector público, porque existe una amplia competencia en este tipo de proyectos. Es decir, hay muchas empresas desarrolladoras interesadas en el mundo en llevar a cabo estos proyectos, lo que lleva a eficiencias del gasto público, porque siempre el sector público pues va a tomar proyectos que realmente generen economías para las finanzas públicas. La tecnología y otros aspectos sean estables. ¿Qué significa esto? Que un proyecto con un alto índice de tecnología muchas veces no va a generar valor por el dinero, porque va a requerir cambios constantes de inversión o renovación de las inversiones. Y lo que va a llevar esto pues es que el costo del proyecto se incremente, el costo de la contraprestación solicitada se incremente y no necesariamente nos resulte más o le resulte al sector público más económico realizar un proyecto APP versus obra pública tradicional. Entonces, el factor de la tecnología es muy importante como un factor para generar valor por el dinero. Y la el poco o mal desempeño del gobierno en la implementación y ejecución del proyecto. Por eso es muy importante tener la cimentación institucional de evaluación muy sólida para este tipo de proyectos. Por eso este tipo de metodologías y procesos lo que hacen es consolidar la evaluación institucional por parte del sector público para que el desempeño del gobierno en la estructuración de este tipo de proyectos sea eficiente. Existen tres tipos de proyectos según su tipología para el financiamiento de estos. Existen los APPs autofinanciables, los APP puros y los APP combinados. Esto voy a ser muy breve, Julio ya lo explicó en su exposición, pero esto lo tengo porque tenemos que tener muy claro que también el reglamento federal, esta tipología de APP la vincula con el tipo de recursos con el cual se está financiando el proyecto. Los APP puros, que es propiamente un APP cuyo pago es por la disponibilidad de los servicios y que se hace netamente con recursos por parte del sector público. En el caso de un proyecto federal, se hace con recursos
presupuestales federales. Un APP combinado pues se hace con la combinación de los tres tipos de recursos: federales presupuestales, federales no presupuestales o diferentes al numerario, como lo establece el reglamento en su artículo 4. Y bueno, pues tenemos que tener en cuenta qué tipo de APP vamos a desarrollar. El comparador público-privado establece este proceso. Primero, establezca usted, dependencia pública, qué tipo de APP va a llevar a cabo: un puro, un autofinanciable o un combinado. Con qué tipo de recursos lo va a llevar a cabo, para saber qué tipo también de camino tiene usted que seguir, tanto en el proceso normativo como en el proceso de evaluación. Determinar los componentes del proyecto público de referencia. Eso significa necesitamos determinar cuánto nos cuesta llevar a cabo un proyecto vía obra pública tradicional, determinar los componentes del proyecto APP, cuánto nos cuesta llevar un proyecto a través de un esquema de asociación público-privada. Recordemos que esta evaluación y esta metodología técnica ve siempre desde la perspectiva del sector público, es decir, siempre va a comparar cuánto le cuesta al sector público hacer un edificio, por ejemplo, y cuánto le cuesta al propio sector público hacer el mismo edificio a través de este tipo de esquema. Es decir, no comparamos cuánto le cuesta al sector privado y cuánto le cuesta al sector público. Siempre lo comparamos desde el mismo esquema, el del sector público. El comparador público-privado, se compone de 8 elementos. 4 están relacionados del lado del proyecto público de referencia y 4 están relacionados del lado del proyecto de asociación público-privada, siempre con esta misma visión, la del sector público. Los elementos que se evalúan en el proyecto público de referencia es el costo base del proyecto público de referencia. ¿Cuál es ese costo? Pues es el costo de construcción, de diseño, todo el costo base para el proyecto. De equipamiento va aquí. Luego está el costo del riesgo retenible y el costo del riesgo transferible y los ingresos de terceras fuentes. ¿Qué es el costo del riesgo retenible? El costo del riesgo retenible es el costo que obtuvimos en nuestra evaluación de riesgos y el que determinamos que eran los riesgos que retenía el sector público y que les dimos un precio. Ese costo, esos costos que retiene el sector público que obtuvimos en nuestra matriz de riesgos en un paso atrás, son los costos que vamos a meter como riesgos retenidos por parte del sector público. Luego vienen los costos de los riesgos transferibles. Son los costos que identificamos en nuestra matriz de riesgos que le transferíamos al sector privado. Y esos costos los ponemos también como parte de la sumatoria del proyecto público de referencia. Luego están los ingresos de terceras fuentes. Los ingresos de terceras fuentes son ingresos que no provienen del sector público y que, por ejemplo, son ingresos como una fuente de pago, en el caso de una autopista, que son ingresos que va a percibir el proyecto o que percibiría el proyecto para su operación. Y esos ingresos de terceras fuentes los restamos del costo de la obra pública tradicional. Luego lo que evaluamos son los elementos para que el proyecto sea costeado a través de un proyecto APP. ¿Cuál es el pago al desarrollador que estamos planteando? El pago al desarrollador pues contemplará también el costo base del proyecto, el financiamiento del propio proyecto y contemplará también pues la utilidad esperada por el propio desarrollador. Es decir, nosotros ahí tenemos que medir cuánto cuesta, cuánto le va a costar el proyecto, cuál va a ser su financiamiento y cuál es la utilidad esperada de ese propio desarrollador, cuál es la utilidad que el empresario o el desarrollador buscará en este tipo de proyecto. Y eso va a ser lo que el sector público va a pagar por el proyecto APP. Luego, los riesgos con los que se está quedando el sector público. Los riesgos que identificamos que reteníamos, que son los mismos que tenemos en el lado izquierdo,
los vamos a sumar a esta fórmula. Luego, los costos de administración del contrato APP. ¿Cuáles son los costos de administración del contrato APP? Son todos los costos en los que incurre el sector público antes de llevar a cabo, antes de tener el fallo de la licitación del proyecto APP. Todos los costos en los que incurre el sector público hasta dar el fallo y la firma del contrato deberán de ser sumados aquí en esta fórmula. Y luego, pues también podríamos sumar aportaciones y o subvenciones que se realicen para la etapa de construcción. Este elemento del comparador público-privado pues es el elemento que se toma en cuenta en caso de que el proyecto requiriera recursos del Fondo Nacional de Infraestructura. Debemos de sumarlos a esta fórmula. Aquí está un esquema claro de cómo se ven los costos del parte del proyecto de obra pública tradicional menos los ingresos de terceras fuentes sumados a los costos del proyecto APP. Aquí vemos un ejemplo gráfico de, siempre debemos de tener un ahorro que genere valor por el dinero versus un proyecto de obra pública tradicional, y pues se compara el proyecto de referencia APP contra el proyecto de APP. Y si este proyecto genera un ahorro, pues el proyecto genera valor por el dinero. En este caso, hipotéticamente, del lado izquierdo, el proyecto costaría 4.458 millones de pesos contra un proyecto que costaría 3.987.3 millones de pesos. Se genera un ahorro por 471.5 millones de pesos, y eso es valor por el dinero. Ese ahorro, desde el punto de vista del sector público, ya nos da la condición suficiente para que el proyecto sea llevado a cabo como una asociación pública-privada. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para que el proyecto, desde el punto de vista del sector público, sea exitoso? En el proceso de evaluación federal, que el proyecto, y también en el estatal, que el planteamiento del proyecto en la problemática para el análisis costo-beneficio, es decir, para la evaluación social, sea claramente definido. Que la información presentada en el análisis costo financiero, la evaluación financiera, el comparador público-privado sean consistentes entre sí. ¿Qué sucede? Que muchas veces, cuando el sector público estructura los proyectos, no le da consistencia a la evaluación social, al modelo financiero y al comparador público-privado. Y en el caso específico de la Secretaría de Hacienda, ella se fija en eso, en la consistencia. Y en el caso, muy seguramente, de Baja California, también se fijará en esa consistencia del proyecto. Entonces, es muy recomendable que las evaluaciones que realicen sean consistentes entre sí. Que se incluya información de los parámetros y estándares de servicio. Como platicó Julio, adelante habrá otros expositores, otras empresas, que vendrán a platicarles de los estándares de servicio que se deben de tener en cuenta en este tipo de proyectos. Y también es indispensable que cuando estructuramos o cuando estructure el sector público este tipo de proyectos, pues se definan claramente y se proporcionen parámetros e información para que este tipo de proyectos se puedan evaluar. Que se incluyan datos y la metodología que muestre evidencia clara del análisis de riesgos, la matriz con clasificación, jerarquización, impacto y probabilidades de ocurrencia y su adecuada asignación. Recordemos que, como comenté hace un momento, que esto es indispensable para el éxito del proyecto porque forma parte del input del contrato mismo del proyecto de asociación público-privada. Y finalmente, que los riesgos asignados sean reflejados en el contrato. Y mi recomendación final: las asociaciones público-privadas no deben de verse como un esquema de financiamiento, sino como un método para crear eficiencias de los servicios proporcionados a la población en donde los riesgos sean compartidos. Eso significa que debemos de ver los APPs como una oportunidad para tener mejores servicios
servicios públicos, no como una herramienta de financiamiento, pero sí como una oportunidad para tener mejores servicios públicos que nos permitan compartirlos con la sociedad. Pues con esto termino mi exposición. Les agradezco el tiempo que han tenido para escucharme. Muchas gracias. Le agradecemos al licenciado Emilio López Horta su exposición. Pasamos, como hace un momento, brevemente a una ronda de preguntas. Si existen, por favor, levante la mano y están listos los micrófonos. ¿Qué elementos considera la Cámara de Diputados para aprobar o rechazar un proyecto de APP? Bueno, mire, los elementos que considera la Cámara de Diputados son los elementos que le acabo de decir, que el proyecto realmente haya cumplido con los 14 elementos que contempla el artículo, con los 9 elementos las 9 evaluaciones que contempla el artículo 14 de la Ley APP federal, y que a su vez están reflejadas esos elementos también en la propia ley del Estado de Baja California. Entonces, esos elementos tales como los que acabo de describir, que el proyecto primero pues sí tenga, se fija también en que el proyecto tenga recursos para ser financiado, con los que se va a financiar la contraprestación que se le paga al desarrollador durante los años en los cuales el proyecto está proyectado. También se fija, bueno, pues que el proyecto realmente tenga beneficios sociales, que el proyecto tenga rentabilidad financiera, que el proyecto haya demostrado que tiene valor por el dinero. En estos elementos y básicamente en los 9 del 14 de la ley se fija el Congreso para su aprobación. ¿Y el índice de elegibilidad se determina antes o después de la rentabilidad social del proyecto? Mire, el índice de elegibilidad puede ser una herramienta muy flexible porque es una herramienta diseñada para las etapas tempranas del proyecto. Si la dependencia determina que lo quiere hacer antes de la evaluación social, es permitido, porque el índice de elegibilidad lo que te dice es el proyecto tiene características de ser APP. Entonces usted lo puede hacer antes o después. ¿Qué sucedió en un tema federal? ¿Por qué el gobierno decidió ponerlo después de la evaluación social? Lo que le permitió es que decidir en ese momento en que todo el pipeline de proyectos llega a la federación e indispensablemente tiene que obtener un registro en cartera, lo que se determinó es llevarlo a ese punto, porque finalmente si el proyecto no tenía características de ser APP, la dependencia lo podía llevar ya a cabo como un proyecto de obra pública tradicional, y entonces no se detenía el proceso de flujo de recursos federales para que el proyecto fuera desempeñado en el año fiscal. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? Sí, ¿cuál es la ventaja económica real del gobierno municipal? Yo vengo del municipio de Playa de Rosarito, así en pocas palabras. Si contratamos obra por APPs, si así como lo mencionabas, hay riesgos compartidos entre el sector público y el sector privado. Hay riesgos que asume el sector público y hay riesgos que asume el sector privado. Esos riesgos implican mayor costo. Entonces, ya sabemos que en México aparte el dinero es muy caro, el financiamiento es muy alto, el costo del dinero es muy alto aquí en México. Entonces no terminaría costando más la obra. No, mire, lo que sucede es que a usted, como presidente, ¿usted es presidente municipal? No. Ah, ok. Bien, bueno, lo que sucede es que a su municipio
lo que le ayudaría a tener un esquema de asociación público-privada es que usted puede hacer un uso eficiente de sus recursos públicos con los que cuenta actualmente. ¿Qué sucede? Si usted proyecta una inversión de 100 millones de pesos por obra pública tradicional, el próximo año usted tendría que comenzar a tener esos 100 millones de pesos bajo un proyecto de obra pública tradicional. Es muy probable que la disponibilidad presupuestaria no se lo permita en primera parte. Y en segunda, es muy probable que el tiempo que usted tiene como municipio para culminar esa obra no le alcance a llevarlo por su propia inexperiencia a veces del sector público de llevar este tipo de obras a buen fin. Entonces usted puede tomar la experiencia del sector privado en la construcción de esa obra y destinar parte de sus recursos municipales al financiamiento de esa obra en 15 o 20 años, lo cual le permite no solo hacer una obra con esos 100 millones de pesos, bien destinados, bien estructurados, con fuentes de pago bien identificadas desde el punto de vista del gasto corriente del municipio, sino llevarlo a más años y tener más obra pública. Muchas gracias. Vamos a dar una pregunta más. Sí, buenas tardes. Lo que hemos visto el día de hoy es que los proyectos APPs, para que puedan ser aptos, que se aprueben, tienen que tener cierta rentabilidad social y tienen que tener cierta remuneración, no tienen que ser rentables, y que el valor por dinero sea eficiente. Se tiene el mito, cuando menos en el ambiente ahorita que se está conociendo esta nueva ley, que el factor más importante para que un proyecto sea APPable es que tenga rentabilidad social. Esa sería mi pregunta. Mi primera pregunta es ¿qué comentarios tiene al respecto? Y la segunda pregunta es que si el historial crediticio de los municipios o de los estados tendría que ver para que se pudiera ingresar el proyecto en Hacienda y que se pueda llevar a cabo. Bueno, yo creo que la primera pregunta, que si un proyecto tiene una baja rentabilidad social y una alta rentabilidad financiera, desde el punto de vista privado, pues automáticamente el proyecto es visto con buenos ojos, ¿no? Hay proyectos que tienen alta rentabilidad financiera y baja rentabilidad social, pero para que el proyecto sea APP y el propio estado, municipio, la propia federación lo impulse, debe de tener aunque sea un mínimo de rentabilidad social, ¿sí? Si no, se vuelve netamente un proyecto privado. Pero si ese proyecto tiene cierta rentabilidad social y una alta rentabilidad financiera, pues va a ser un proyecto exitoso para el sector privado. Eso significa, bueno, pues que el proyecto va a ser visto con buenos ojos y va a ser tomado inmediatamente, va a tener altos índices de competitividad, etc. Contestando su segunda pregunta, es ¿qué sucede si si tiene algún... Ok, si los proyectos tienen problemas de endeudamiento o tienen comprometidos sus recursos, que por lo general eso es lo que hoy sucede en muchos de los municipios de nuestro país, sí van a tener problemas para obtener fuentes de financiamiento, porque al final quien lo paga el proyecto es el propio municipio, el Estado, una combinación de recursos o una combinación de recursos municipales, federales, estatales y federales. Es decir, ahí sí dependerá de la habilidad del propio municipio de obtener recursos del Estado o de la propia federación para poder financiar sus proyectos. Sin embargo, bueno, si vemos cómo obtener financiamiento para el proyecto a través de comprometer los recursos que le llegan de la federación a ese municipio, y que por lo general todos esos recursos ya están comprometidos al día de hoy, pues sí se las va a ver muy negras en obtener esos recursos, ¿no? Pero
existen formas en las que pues entramos a un tema ya también político, en las que el municipio pues tendrá que saber negociar con el gobierno del estado para impulsar ese tipo de proyectos y que el estado los tome como suyos y hagan una combinación de recursos estatales y federales que lleven a cabo para que el proyecto sea exitoso. Yo diría ese tipo de proyectos que identifican esos municipios, señores, pues hagan un proyecto realmente rentable socialmente, con una alta rentabilidad social, para que el gobierno del estado lo vea con buenos ojos y capitalizable, y hagan y estructuren bien el proyecto para que sea exitoso, ¿no? Muy bien, vamos a dar esta pregunta, cerramos y pasamos a la siguiente discusión. Muy buenas tardes. Mi nombre es Edgar Castillo, soy director de paraestatales de la Secretaría de Planeación y Finanzas. En este foro, con la representación del secretario de Finanzas, Antonio Gabriel, de parte de la Secretaría, comentar que celebramos de entrada la voluntad del Legislativo manifestada el día de ayer a través de la aprobación de la ley de APPs para Baja California, y que nomás resaltar brevemente el capítulo 3 de esta ley, que establece los esquemas para los proyectos no solicitados. Consideramos muy importante este esquema para el sector privado, a efectos de que se materialicen a través de este esquema las propuestas al Ejecutivo del Estado en materia de propuestas no solicitadas. Es de asignatura pendiente a raíz de la publicación de la ley el que se establezca el comité de proyectos que establece la propia ley para efectos de valorar tanto las propuestas del Ejecutivo del Estado, de los propios municipios, así como de la parte privada, a través de este esquema de proyectos no solicitados. Entonces hay que valorar mucho esto para efectos de generar esta expectativa que todos tenemos, tanto públicos como privados, para ofrecer al Estado este tipo de proyectos tan necesarios para detonar el desarrollo económico del Estado. Hacia el expositor, nada más un comentario, o si podía abundar un poquito. Me tocó participar en el diplomado de APPs que recién terminó el día de ayer, en el esquema de fideicomiso. Por ahí tuvimos la enseñanza de que el esquema de fideicomiso es el esquema contractual por excelencia a través del cual se materializan los contratos de APPs, es decir, es el que ofrece las garantías legales tanto para el público como para el privado, en donde vamos a establecer derechos y obligaciones que trascienden inclusive los términos constitucionales de los gobiernos, tanto estatales como municipales, en donde pues nos dé plena certeza, tanto ustedes como inversionistas, como nosotros como gobiernos, sobre los alcances de cada uno de los proyectos necesarios para el Estado. Quisiera pedirle que se pudiera abundar un poquito sobre el tema de fideicomiso. Sí, claro. Bueno, los fideicomisos se utilizan principalmente para garantizar al privado, darle certidumbre jurídica independiente de la certidumbre que dan las propias leyes y el propio proceso jurídico en el marco de las leyes. Los fideicomisos se utilizan para garantizar que el flujo de pagos sea el adecuado o sea direccionado adecuadamente durante toda la vida del proyecto. ¿Qué significa ello? Que si el proyecto tiene un fideicomiso, y que es una condición que muchas veces las instituciones financieras solicitan, esas fuentes de pago, que es la contraprestación, quedarán vinculadas a ese fideicomiso, y lo que el mandato del fideicomiso lo que hará es que buscará que primero se le pague a la institución financiera, se le pague a la operación, porque el mandato propio del fideicomiso debe de garantizar la operación del proyecto. Recordemos que este tipo de proyectos, lo que estamos contratando es un servicio, y lo que debemos de asegurar como principio es la operación del proyecto mismo. Entonces, lo primero que vamos a asegurar es que la parte de deuda, el endeudamiento del propio desarrollador, que tendrá que acceder a la banca comercial para financiar el proyecto en el momento de la inversión, pues se pague en tiempo y en forma.
y con eso pues, se garantice la continuidad del proyecto. Y en segundo, pues que se garantice la operación de cada uno de los servicios en los cuales está contemplada, en los cuales contempla el proyecto, y a su vez ya en el último grado de la cascada de pagos pues se garantice también que los inversionistas en el tiempo pues obtengan la rentabilidad que esperan. Y bueno, pues coincido con usted con que hoy Baja California ha dado un gran paso en homologar la ley y en hacer suya este tipo de herramientas como son las propuestas no solicitadas, en las cuales pues incentiva a los inversionistas a proponer proyectos que realmente se vuelvan altamente rentables tanto socialmente como financieramente para ellos, y con ello pues se impulsa el desarrollo del Estado y en los próximos años pues mejore tanto su infraestructura como los servicios proporcionados a la población. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Gracias a ustedes.